Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Vargas Hernández. Soy alumna de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Me encuentro desarrollando la actividad correspondiente a la actividad número 4 correspondiente a esta semana y el nombre de mi asesor, el cual me imparte lo que es derechos humanos, es el licenciado Edgar Mendoza Santiago. Para ello, bueno, me permito dar un panorama general de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es todo lo relacionado a lo que es la protección internacional y nacional de los derechos humanos. La protección internacional de los derechos humanos, como auténtico horizonte de la humanidad, se ha convertido en una de las cuestiones centrales de la agenda de la comunidad internacional en este incierto siglo XXI. Desde 1945, en donde es la fecha de creación de las Naciones Unidas, se ha avanzado enormemente en el campo de la protección internacional de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista normativo como desde la instauración de mecanismos concretos para su protección. Tan es así que dentro de la lectura que el asesor sugiere para trabajar esta semana, vamos a ver a algunos sistemas importantes, universales, internacionales, en torno a cómo de alguna manera con el paso del tiempo, a medida que nuestra sociedad cambia, que las exigencias son mayores, bueno, también tiene que estar esta parte vinculada con los derechos humanos. Para esto me permití realizar unas presentaciones con información muy precisa de la temática que vamos a abordar. La Organización de las Naciones Unidas la conocemos por las iniciales de su nombre, la ONU. Este no es más que un organismo internacional constituido por 192 países, que nace el 24 de octubre de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto con qué ¿O esto por qué nace? Bueno, pues con la finalidad de mantener y preservar la paz y la seguridad internacional y de alguna manera entre los países fomentar lazos de amistad y entre las naciones también. Para ello se reúne en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de San Francisco, en donde expresan la necesidad de contar con un medio con el cual se permita de alguna manera minorizar o evitar algunos conflictos futuros y de alguna forma velar y salvaguardar pues por la paz, la seguridad y obviamente los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos de todas las naciones, por supuesto. La Organización de los Estados Americanos es el primer instrumento, y bueno, me permití colocar una imagen para ejemplificarlo, para retomarlo. Es el primer instrumento internacional de derechos humanos que fue aprobado por la OEA en el principal foro multilateral de la región para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Refleja de alguna manera la diversidad de los pueblos, de las culturas de todo el hemisferio. La Organización de los Estados Americanos está compuesta, en un inicio estuvo compuesta por 35 estados miembros. Sin embargo, a partir de 1962, Cuba sale, ya no está la participación de Cuba y es por esto que quedan únicamente 34 estados miembros. Asimismo, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 10 de diciembre de 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, como parte del proceso de reconocimiento y legalización de los derechos humanos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos establecieron dos sistemas internacionales de protección, vigilancia y promoción. Estos dos sistemas son el Sistema Universal, ¿sí? Y
un sistema interamericano. Este último, pues establecido por la Organización de Estados Americanos, que vigila el cumplimiento de las obligaciones de los estados en esta materia de los países de América. Ujú. Como un sistema universal, además del Comité contra la Tortura, hay otros comités de la Organización de Naciones Unidas para vigilar los estados en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, obviamente, de los cuales destacan pues el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con sus siglas de SEC. El Pacto Internacional de Derechos Civiles, y Políticos, que le corresponde al Comité de Derechos Humanos. Asimismo, tenemos también el Comité de Derechos del Niño, que se encarga de la Convención sobre Derechos del Niño. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es vigilada por el Comité CEDAW. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que es controlada por el Comité de Trabajadores Migrantes, que hoy por hoy, bueno, pues en las noticias, desafortunadamente creo que una nota que día con día se refleja en nuestro televisor de todos y todos aquellos inmigrantes que buscan una mejor salida a su situación económica y que bueno, que tienen que atravesar pues países, tienen que atravesar situaciones infrahumanas para poder llegar aparentemente a un lugar mejor, ¿no? Y sobre todo apuntarla a que es al sueño americano. Y bueno, tenemos el sistema interamericano que dentro de sus principios guía la acción de la OEA. Según su carta constitutiva, se relaciona con los derechos humanos. La eliminación, sobre todo dentro de estos principios, destaca la eliminación de la pobreza, de la promoción y consolidación de la democracia representativa y que constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. Asimismo, la justicia y la seguridad también es parte de estos principios del sistema interamericano. Justicia y seguridad social son la base de una paz duradera. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, creencias religiosas, sexo, etc. Los órganos que conforman el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tenemos en esta ocasión dos, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que sus siglas es CID, que está en la capital de Estados Unidos, Washington, y que fue establecida en 1959 y se reunió por primera vez en 1960. Y tenemos, a veces nos causa un poquito de confusión esta parte, pero tenemos a la Corte, una es la Comisión Interamericana y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José, la capital de Costa Rica, y empezó su trabajo a partir de 1979. Dentro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se instituye para poder vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos regionales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se relaciona tanto con los gobiernos como con las personas, como con las organizaciones, sociedades civiles o no gubernamentales. Esta ofrece amparo a personas que han sufrido alguna situación de violencia hacia sus mismos derechos y ayuda a los estados de alguna manera a fortalecer sus leyes e instituciones para la protección de los derechos humanos.
Dentro de las funciones, pues bueno, está en escribir y publicar informes anuales y especiales sobre algún país, problema o población, visitar algunos países donde hay alguna situación grave de derechos humanos, estudiar los problemas de los derechos humanos en alguna región, escribir propuestas, recomendaciones para de alguna manera minorizar o erradicar cualquier conflicto social que pudiera estarse presentando. Asimismo, también dentro de sus funciones es recibir e investigar las denuncias de las personas o de las organizaciones que consideran que existe una violación a sus derechos humanos. Es importante contar con estos organismos y a veces no le damos la importancia de vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de manera preliminar no me hacen caso ante alguna queja que yo pueda poner con las autoridades a lo mejor de mi región, de mi contexto, ¿no? Hay alguien más que me pueda hacer caso cuando unos quizás llegan de alguna manera a violentar mis derechos ante alguna demanda, alguna denuncia, alguna inconformidad que yo tenga o que esté siendo víctima de alguna situación en torno a violación de derechos humanos. Y bueno, tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde esta es una institución judicial, es autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Inició sus funciones a partir de 1978. Es un tribunal formado por 7 jueces, que estos a su vez son electos por la misma Asamblea General de las Organizaciones de Estados Americanos. Tiene a su vez 3 funciones principales e importantes. La primera es juzgar a los gobiernos por los casos de violación de los derechos humanos. Su veredicto se escribe en las sentencias o fallos. Otra función importante es escribir opiniones sobre cómo se deben entender los derechos protegidos por la Convención Americana y los otros tratados de derechos humanos o sobre situaciones especiales como la de los niños y niñas. Más que nada también algunas opiniones de consulta también es dentro de las funciones principales de nuestra Corte Interamericana. Y como una función tercera, como una tercera función, es dictar medidas de protección de la vida, de seguridad y la integridad de las personas que sufren peligro. Esto también va en aras de promover pues la prevención, ¿no? Prevenir alguna situación que pueda estar violentando nuestros derechos humanos. Y bueno, las referencias bibliográficas, en este caso la lectura fue muy cortita, se nos proporcionó a través de lo que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los elementos básicos de derechos humanos, guía introductoria. Más o menos fueron como 11 páginas que estuvimos leyendo y de ellas se derivó este pequeño análisis y para poderles proporcionar la parte de información que yo entendí, comprendí e interpreté. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.